Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el último programa de julio, puesto que estamos en el último día, y tengo la suerte de estar acompañado por la señora Marisol Riquelme. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes. Francisco Morales. Buenas tardes, Francisco. Y además tengo una suerte duplicada, puesto que estoy aquí en un local que es de Acción Cultural Miguel de Cervantes, la cual la presidenta es Marisol. Luego la presidente. La presidente, perdón, la presidenta. Me alegra de que me hayas corregido. Me alegra porque usted es la gran defensora del lenguaje que se usaba en España. Que se usa. Bueno, se ha habido ciertas modificaciones en la forma de expresión, de la cual sé que usted no está totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Un idioma es una lengua viva. ¿Quién habla ese idioma? El pueblo. El pueblo que hace modificar, a medida que pasa el tiempo, va modificando, van surgiendo palabras nuevas, va olvidando otras palabras o no las utiliza, y entonces considero que es algo vivo y que nadie, por sabio que se crea y por lingüista y por especialista, puede dudar y puede evitar. Otra cosa es determinadas palabras, su morfología, la síntesis de un idioma, que esto pues pueden variar los conceptos, pero puede variar el vocabulario, pero no los conceptos. O sea, dicho de otras palabras, antes, fuera de micrófono, usted me comentaba que no está muy de acuerdo en la médico o la médica, etcétera, de este tipo de expresiones. No, porque llegado el momento hemos olvidado generalmente, incluso en las escuelas, se estudia el género femenino, masculino y neutro, pero se olvida que existen otros géneros, entre ellos el género común, que son aquellas palabras que para el masculino y el femenino es la misma palabra, y lo único que varía es el artículo. Y así como en francés necesitan el artículo para determinar el género, en España no lo necesitamos. Y entonces yo considero, primero, por eso no me considero la presidenta, sino me considero la presidente, ya que presidente no es un sustantivo, presidente es un participio de un verbo, por lo tanto, no. Y entonces me trae muchos recuerdos de mi infancia, que fui muy feliz, y aparte de esto conviví en muchas partes de Castilla, o la viví en muchas partes de Castilla, y entonces en todas esas partes, pues la médica era la esposa del médico, la notaria era la esposa del notario, la abogada era la esposa del abogado. Y entonces yo no quiero ser esposa de nadie, yo quiero ser lo que soy. Me parece que disminuye mi categoría si me dicen esto, la presidenta. Bueno, pues usted es la presidente de la Acción Cultural Miguel de Cervantes. Sí, que muchas feministas consideran que es un honor para ellas el llamarlas, el utilizar el femenino de su profesión. Yo considero que es al revés, que por ejemplo también es muy explicable. En aquella época, en las facultades de veterinaria, incluso de medicina, no en la de farmacia, pero sí en medicina y veterinaria, la mayor parte de los alumnos eran hombres. Por lo tanto, no hacía falta decir la veterinaria porque no existía ni una sola mujer que en aquella época
Yo estudié Derecho hará aproximadamente 20 o 25 años, lo estudié aquí en Barcelona, en la universidad, y éramos muy pocas mujeres, la mayor parte eran hombres. Bien. Perdón, sí. No tiene que pedir perdón. Sí, hay que cortar donde le parezca. No vamos a cortar nada, puesto Sí. que es muy interesante todo lo que usted ha dicho. Por otro lado, tenemos a Francisco Morales. Yo, el director teatral, hace de todo, pero es uno de los grandes entendidos en la lengua de Miguel de Cervantes. Bueno, Miguel de Cervantes tiene muchas obras, lo que pasa es que es más conocido por El Quijote. El Quijote, luego le preguntaré esto del Quijote porque hay dos Quijotes. Hay la primera parte y la escrita segunda parte. y la segunda parte que no la escribió Cervantes, parece ser. Bueno, una parte sí que la escribió, pero hay el Quijote apócrifo, que es el falso Quijote de Avellaneda, que no lo escribió, pero él sí que escribió la segunda parte suya del Quijote. O sea, el Cervantes escribió en el año 1505, 80 sería, sí, más o menos. no, en el 5, salió, ya estaba escrito antes, en el anterior, en Valladolid, salió la primera parte, la hizo Juan de la Cuesta, el Impresor, la vendió Francisco de Robles en su librería, que era el heredero del rey, y lo vendió a 290 maravedís, a 8 reales más o menos, la primera parte. La dedicó al duque de Béjar. La segunda duró 10 años. Salió en el año 1600, 10 años después. Y la dedicó al conde de Lemo, pero la hizo Cervantes. Cervantes hizo primera parte y segunda parte. Lo que ocurre es que hubo uno que se adelantó, el Quijote apócrifo, que era el Quijote de Avellaneda, al cual a Cervantes, por lo que dicen los eruditos, les hizo bastante daño, tanto económicamente como de renombre. Y también es un libro, el de Avellaneda es un libro también que ha tenido mucho éxito, pero es un libro que tiene bastante, sea el que lo escribió, se ve que era un amigo o enemigo de Cervantes. Como tardó 10 años en escribirlo, lo que ocurre es que claro que Cervantes no era un escritor nato, como Lope de Vega. Él tenía sus trabajos, tenía sus asuntos, y él escribía por las noches cuando tenía tiempo. Por eso no coordinaba mucho unos capítulos con los otros. Está lleno de errores que ahora las personas que hablan tanto sobre el Quijote y el Quijote le han explicado letra por letra, donde están saliendo todos los errores que tenía Cervantes, porque no era un escritor que se ponía a escribir como Lope de Vega y escribía en una noche, escribía una obra. Son dos. Yo recalco y que es la primera parte y segunda parte. La primera al duque de Béjar y la segunda la dedicada al conde de Lemus. Muy bien. Entonces, me alegra que hayas metido esta... Además del otro apócrifo que salió, el otro salió en Tarragona, o sea, lo editaron en Tarragona. Y él tenía intención de, cuando estaba escribiendo, dirigir al Quijote aquí a Zaragoza, que eran se hacen unas celebraciones, unas caballerescas, que eran se llamaban de las Nes. Era una obra de caballería. No, exactamente. Bien, pero... Una corrida de cañas, de sortijas, pero cuando él iba a entrar al Quijote a Zaragoza, vio que allá había estado el libro apócrifo, ya había estado allí. Por eso lo dirigió a Barcelona. La pregunta era otra. Pero me alegra que nos hayas ilustrado con esto. Porque la gente de la calle, como yo o como otras personas,
cuando le hablan de Miguel de Cervantes, le sale en la mente El Quijote. el Quijote. Y entonces el Quijote es una prosa, está escrito en prosa, o sea, está Sí. escrito. Pero Cervantes también era muy rico en poesía. Sí, él decía, era rico, pero no tuvo éxito. Él decía, yo que siempre trabajo y me desvelo, por saber que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. No le quiso dar al cielo esa gracia, pero sí, porque él ante 20 años, antes de editar el Quijote, hizo la Galatea, y la Galatea es toda en verso. Además, el Quijote, él empezó, eso que se dice, en un lugar de la Mancha, es un verso octosílabo. Resulta de que, no sé si lo sabrá, que decía, en un lugar de la Mancha, lo sabe todo el mundo, que empieza el Quijote. Pero, ¿qué? Los libros de caballería antiguamente empezaban con palabras altisonantes, palabras de países exóticos. Y Cervantes, cuando quiso empezar el Quijote, quiso adaptarse a la norma de los libros de caballería. Pero era ya, empezaban con unos versos o unos párrafos ya de autores consagrados. Y él, buscando, encontró en un lugar de la Mancha, porque él no quería hacer como hacían los demás, él quería hacerlo en un lugar suyo, de la Mancha. No, después Y entonces también... lo encontró en un libro antiguo que era, a ver si no recuerdo, un lencero portugués, el lencero paleado se llama, un lencero portugués recién venido a Castilla, más valiente que Roldán y más galán que Macías, en un lugar de la Mancha, que no le valdrá en su vida, se enamoró muy despacio de una bella casadilla. Pues ese verso octosílabo, el quinto, es el que cogió del romancero. O sea que el Quijote empieza por un verso octosílabo del romancero. Muy bien, pero además no escribió un libro al uso, un libro de caballería al uso. Escribió un libro de entretenimiento. Él cuando hizo el libro era un libro de entretenimiento, pero ocultaba muchas cosas. Él escribía de una manera a dos aguas. Escribía una cosa para que el público o la gente se entendiese de una cosa, pero luego quería decir otra. Hay muchos ejemplos. Aquí, ya Mauricio lo sabe, hemos hecho el recorrido desde el principio, llevamos 12 años escribiendo aquí el Quijote. Cada mes aquí se lee el Quijote. Y yo he tenido, bueno, la cosa de ir explicando a todos los que han venido a la tertulia todos estos detallitos que no se saben. Entonces, que precisamente este mes que viene terminamos. Sí, él escribía por escribir, pero escribía una cosa siempre criticando la época, criticando a la gente. Hay unas versiones, por ejemplo, que diríamos, aquel cuadrito que hay allá, que es los molinos de viento. ¿Qué representan los molinos de viento? Como otras muchas aventuras. Según él, los gigantes. ¿Y quién son los gigantes? Bueno, No era un molino de viento, ni 35 molinos de viento, no que había en el monte, no. Él veía los gigantes sentados sentados en mesas al frente del Estado, del gobierno, eso eran los molinos, con unas aspas muy grandes que eran las ordenanzas que daban, que él batalló contra eso. Y entonces Sancho le decía, mi señor, que son molinos de viento. Dice, calla, que tú no entiendes esas cosas. Y es que él empezó a luchar contra el poder, y luchar contra el poder. O sea que fue el primer liberal de España. O sea que realmente él hacía las aventuras, pero quería representar otra cosa. Te vamos a dejar descansar un ratito. No puedes preguntarme lo que... Te vamos a dejar porque vamos a tomar otra vez con Marisol la palabra.
A ver, Marisol, ¿cómo es que se te ocurrió? Aquí tengo que cuidar mucho contigo las palabras, ¿verdad? Se te ocurrió montar esto de Acción Cultural Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Sí. Yo no, ¿Qué es lo que te llamó? yo no organicé ni fui la fundadora de Acción Cultural Miguel de Cervantes. Fueron las circunstancias. En el año 82, el problema de la lengua española comenzaba a ser un verdadero problema en Cataluña. Y entonces una serie de profesores, entre las cuales estaba Tercero, estaban varios, 5 o 6 personas, consideraron que había llegado el momento de crear una asociación que velara por la lengua española. Y entonces crearon la Asociación Acción Cultural Miguel de Cervantes, cuyos objetivos son promoción, difusión y defensa de la lengua y cultura españolas. O sea, no solo limitáis a Miguel de Cervantes, sino a general. Es esto, promoción, difusión y defensa de la lengua y cultura española. Y entonces crearon esta asociación. Una asociación del año 82 al 2023, ya ha pasado los 40 años, ¿no? Entonces, yo al poco bueno, primero, yo soy de Santa Gadea del Cid y me siento muy orgullosa, muy orgullosa. Me casé con un catalán y entonces, donde va el alza va el caldero. Como mi esposo era de catalán y trabajaba en Cataluña y vivía en Cataluña, pues me tuve que trasladar a Cataluña. Entonces, en aquella época conocí a don Manuel de Guzmán, que era el director de la Escuela Normal de Magisterio, era periodista, era practicante, era una persona que había venido a Cataluña. Para mí es el intelectual mayor que he conocido, ha sido él, como hombre. Como mujer, a María Josefa Sánchez Reyes de Palacio. O sea, quiero decir esto. Entonces, a través de él, supe de la existencia de esa nueva asociación y entonces ya me hice socia de esa asociación. Por cierto, que ha atravesado muchas fases y además muchas fases muy problemáticas, ya que como éramos defensores, como esta asociación era defensor de la lengua española, entonces se nos tachó como anticatalanes, como luchadores para imponer la lengua española, discriminando a la lengua catalana. Y entonces pues hubo, como si dijéramos, dos apartados. Un apartado de socios que creía que tenían que defender la lengua. ¿Cómo defenderla? Poniendo panfletos, distribuyendo cantidad de publicidad, de propaganda y de todo, pero esto y otros que era la cultura, era la promoción, difusión y defensa de la lengua y cultura española. Por lo tanto, tenían cabida en Cervantina personas, pues, novelistas, personas de las letras, personas famosas, personas implicadas, personas que eran verdaderos defensores de la lengua española, que no quiere decir que seamos enemigos de la lengua catalana. Al revés, las lenguas se complementan y consideramos, por ejemplo, que en la inmersión lingüística hubo un grave problema porque cogieron y para huir de la lengua española se dedicaron a comparar, en vez de lo correcto había sido hacer lenguas comparativas, castellano-catalán, como la lengua castellana, que a mí me gusta más decir la lengua española, era la que se daba en educación, pues haber cogido la lengua catalana, la lengua española y haber utilizado todo lo común, partiendo de todo lo común. Por ejemplo, una cosa minúscula,
la I conjunción en la lengua española es Y, pero en la lengua catalana es una I latina. O sea, que hubiera sido mucho más correcto esto que no volcarse a la lengua francesa y entonces quitar el pretérito indefinido y ponerlo pretérito perfecto simple, que es una copia del francés. O sea, me refiero que, a mi juicio, esto fue un error para los alumnos, para los profesores y para todo el mundo. Todo lo hicieron por eso. Tal vez les llevó algo el pensar la lengua española la están dominando todos y sin embargo a la catalana hay que imponerla. Pero hubiera sido mucho mejor que partiendo de la lengua española llegar a la lengua catalana en común. Sí, o sea, a ver, la lengua, tanto sea la española como la catalana, como la francesa, como la italiana, son formas de expresión que hay que proteger. La gallega, hay que protegerlas. Pero una cosa es protegerlas y otra cosa es protegerlas con tanto ahínco como lo están haciendo aquí. Hay que protegerlas puesto que es cultura. Y la cultura siempre hay que protegerse. De una forma o de otra hay que proteger la cultura. Porque la cultura da educación y la cultura además une a las personas. Una persona es más fácil que se unan dos personas que tengan un cierto nivel de cultura que otros que por desgracia no la tienen o no la utilizan. Pero en eso también te doy la razón en todo lo que has dicho, te doy la razón. O sea, tenían que haber utilizado formas de proteger la cultura catalana sin darle tanto ahínco a la expresión. Es que hubiera sido más natural y más agradecido. Yo he sido maestra y por mala suerte o mala suerte yo era de ciencias. Pero resulta que mis compañeros maestros de ciencias y sobre todo de matemáticas daban clases particulares. Y entonces los de lengua española nunca daban clases de lengua española, no, ni de otras lenguas, porque se da ya por hecho de que en la calle, en la familia, ya adquieres unos conocimientos de esas lenguas. Y entonces resulta que justo cuando iba a comenzar la inmersión lingüística y la imposición de la lengua catalana, vino una comisión de compañeros para pedirme que por favor dejara las matemáticas y dejara las ciencias para dar lengua española. ¿Por qué? Pues una sencilla razón, porque llegados los exámenes, ellos eran los profesores a los cuales la familia pagaba, pero yo era la que examinaba. Sí. Y entonces les vino mucho mejor. Hubo un año que me vinieron rogando yo que no lo dejaba, pero al final, por amistad con un compañero que fue de Cervantina y que llegó a los 102 años, le dije, bueno, ya acepto la lengua española. Y entonces me encontré con toda la problemática estaba el señor Pujol de presidente, y me encontré con toda la problemática que surgió entonces hacia la lengua española. Tuve que ver cómo en los colegios, todos los libros, en algunos colegios, todos los libros que eran de lengua española eran desechados. Pero en el magisterio, que usted estudió, había una cosa que se llamaba metodología. Era una de las asignaturas más fuertes que había. No, de esto ya también hablaríamos muchísimo. Se lo voy a explicar. Entonces, había una forma metodológica para no tener que andar comparando lo que es el catalán, lo que es el castellano, y en cambio aquí no se ha usado este tipo de metodología. Sí se utilizó, hay muchas cosas que hablar. Era como si dijéramos en aquella época, la programación era general para toda España.
por lo tanto todos teníamos las... Yo de tal manera que, ¿cómo decirle? Por ejemplo, de la geografía catalana, decíamos, en el Pirineo, Montseny, Montserrat, Montagut, bueno, en la orografía catalana, sí. Eso lo había estudiado, el Montseny, Montserrat, Montagut, Monteperdido y las tres Odores. En literatura estudiábamos absolutamente a Maragall, a Verdaguer, estudiamos a todos. En los ríos, me sabía que, bueno, los partidos judiciales, Lérida, Seo, de Solsona, Tren y Viella, Borjas Blancas, Balaguer, además Sor y Cervera. Esto lo aprendí a los 7, 8 años en Miranda de Ebro, que era el colegio al cual iba, porque mi profesora era de Mollerussa, por ahí, y había estudiado en el Pirineo. O sea, me refiero que era más, es los gravísimos errores que se ha hecho el dividir la lengua según las autonomías. Y el mayor error que se ha cometido ha sido la Real Academia de la Lengua, que tenía que haber vigilado desde el primer momento que todos los tratados de lengua y libros de lengua española fueran únicos y iguales, el vocabulario. Yo cuando era maestra, resulta que según mis alumnos iban a un instituto, a otro, pues tenías que decir sintagma nominal o grupo nominal o grupo del sustantivo. Tenías que decir, entonces, ¿qué hacía? Compraba todos los libros de las editoriales, no todos, cobraba 4 o 5 del resto, y entonces les daba, puede ser que os hablen en los institutos de grupo sustantivo, o grupo nominal, o grupo del nombre, o sintagma nominal. O sí, sea, eso cambió. Me refiero eso fue que eso ha sido horrible. Eso cambió con las matemáticas modernas, no había la unidad, había la unión. Y, o sea, pero eso fue, pero en lengua no, eso era de ciencia. Pero hablando de letras, que era la lengua, también tenía que haber una metodología que no se usó. Por eso digo, pero es que además no se usó, pero pienso una cosa, la enseñanza general básica se programó hasta cuarto, pero ya en quinto no había programación de esto, lo tenían que hacer en los centros y en los maestros. Entonces, llegado el momento en aquella época, pues, ¿cómo decirle? Cada uno volaba a su manera y volaba tal. De tal manera que cuando yo estudié, yo tengo 88 años, voy a hacer 89. Yo desde los 6 años fui al colegio. Primero con una profesora particular y después a un colegio de monjas francesas, en las cuales allí terminé incluso como libre la carrera de magisterio. Y entonces resulta que la lengua, la morfología y la sintaxis y la representación geométrica de las lenguas, de una cosa y otra, lo tenía dominado. Cuando hice la carrera de psicología, resulta que me sirvió todo lo que había aprendido de niña, me sirvió, mientras que todo lo que había hecho durante todos aquellos 40 años no me sirvió de nada. Habían vuelto a la morfología y a la sintaxis. Vamos a repasar. ¿Usted es maestra, psicóloga o no la acabó? No, sí, tengo muy buena nota. Y además derecho. Y además soy por la Organización Mundial de la Salud diplomada en Educación en Alimentación y Nutrición. ¿Y le ha dado tiempo? Y tengo 4 hijos y tengo 5 nietas. Y soy presidente de Cervantina. De la Cervantina. Eso es un ocio. Vamos a pasar otra vez. Vamos a pasar otra vez al señor de la Cervantina. Eso no lo tome. Una cosa, si les aburro, les canso.
No se preocupe. O sea, después Si, hablo nos, todo si, lo nos, que sea. si a mí no me aburre. Marisol es una Y persona... me imagino que a la cámara tampoco, y eso que va después a andar cortando. Sí, sí, no, no, eso Pero no vamos se a te pasar corta. al, Sí, 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 a Francisco. Venga. A ver, Francisco, tú tienes un grupo de teatro. Sí, Dentro de la Sociedad Civil Catalana tenéis Sí. un grupo de teatro. Pero, perdón, pero antes hubo un grupo de Sí. teatro Hemos aquí tenido en aquí- Cervantina que hemos actuado en muchas casas regionales y en muchos Sí. lugares. A ver si un día me contratan ustedes a mí. No, Me parece- ya, Mira, Cervantina no. Ya cerrado. sí, el trasponte, aquella plaquita es del trasponte, que era el nombre del teatro y el director era Guzmán. Guzmán. Aquel que tú has mencionado ahora, Sí, que es sí. una personalidad también. Han nombrado a los personajes muy majos. Pero Francisco, ¿me dejas preguntar? Ah, sí. Que si no me dejas preguntar, sigues tú. A ver, el grupo de teatro tuyo. Grupo de teatro, Estás basando muchas obras sobre Cervantes. la mayoría. Entonces, son obras adaptadas por ti. Sí. ¿Qué criterios sigues para la adaptación de estas obras? Pues bueno, es una cosa innata mía. No sigo realmente nada. Un día me da por escribir, como estamos ahora haciendo, ensayando la Navidad en casa de Sancho Panza, pues yo entonces miro más o menos guiado por la obra de Cervantes, no copio cosas de él, sino me hago yo la idea y formo yo un grupo y o sea, realmente vivo yo cuando escribo esa obra. Hice esa. Hice también la Ínsula Barataria de Sancho Panza, que tuvo mucho éxito. Que ya la tuvimos con el señor Guzmán dándola también por... Fueron muchos sitios. Fíjese, yo considero de todas, o sea, él Sí. adapta pasajes Pasajes del Quijote, Sí. Y los hago- adapta y hay algunos a que- hacer sus obras de teatro, Sí. actualizándolas, Sí. pero el Sí, contenido claro, es lo mismo, ¿no? con bastantes... Y lo hace muy bien, muy Sí, bien, muy bien. tengo varias obras, he hecho pues 10 obras de teatro, sí. ¿Cuántas has dirigido? Pues... Porque eres Todas. director de Bueno, teatro. dirigir, No, no, yo pero he además. copiado mucho, yo dirigí ha sido esta, la otra, o sea, dos, Sí, no, esta dos y la otra, dime. es Dime más. el Conde Alarcón, porque nos encontramos con José y me dijeron de hacer una obra de teatro, porque yo, vale, hacemos una obra de teatro. Lo hicimos, ahora estamos haciendo esta otra que es la Navidad en casa de Sancho Panza, pero anteriormente se hizo obras que yo he hecho, como la librería o la biblioteca de Don Quijote, que también se la hizo, está dado también También era adaptada. adaptada. Luego tengo hecho varias en el Yermo de Mambrino, tengo varias. O sea, no adaptadas no has hecho. No, yo me las invento y adapto pues cosas, pasajes, pero no es copiar netamente lo del Quijote, es, o sea, es muy mío, muy adaptación. Sí. Adaptarlo a la Sí, época. sí. Después tienes dos formas de dirigir. Si me equivoco, me Bueno, a corriges. ver. Tienes una forma de dirigir que es teatro leído y otra Sí. forma de dirigir que es teatro teatralizado. Sí, sí. Bueno, el teatro leído es el que nosotros hacíamos antes. El teatro leído que es el más fácil, el más... ahora, este otro es más difícil porque los personajes tienen que trabajar más y memorizar lo que es el libreto. Son dos formas. Sí, pero a mí el teatro leído me parece bien, además es un teatro más entendible, pero el teatro teatralizado, yo cuando lo veo me acuerdo siempre de los famosos teatros griegos, etc. Sí, es más difícil porque ahí, además del habla, concurre también el lenguaje hablado, también concurre el lenguaje mímico, hay que mover
a medida que hablas tienes que demostrar lo que estás diciendo. Es más difícil. Que el leído lo lees Sí, y pero pasa. yo te doy la razón de que este teatro teatralizado es más difícil, pero también lo que es te da más, digamos, más fuerza para la improvisación, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Puedes llegar a improvisar más dentro de la obra. Sí, se puede hacer, pero yo creo que improvisar mucho no es bueno tampoco. Se ha de guiar uno por el guión que se tiene. Porque si improvisa uno mucho, entonces puedes cambiar el sentido de la obra. Hay que adaptarse. No, bien, improvisar siempre dentro de las normas que de él, en este caso tú que seguías Sí. el director. O sea, el director puede decir, Sí. oye, puedes improvisar hasta aquí, pero no Bueno, me pero improvises claro, más. no hacer mucho, porque algunas veces ya lo has visto tú, que tú también eres de parte del teatro. Antonio, pues le gusta mucho improvisar y a veces no es bueno, pues se pasa un poco. Entonces, basta un poquito sí, pero no. No, pero porque yo no sé a mí si recuerdo una vez que hizo una improvisación muy larga y le tuve que decir, no, de eso fuera. ya, no, bien, pues esto te digo. Pero a mí la improvisación muchas veces me gusta, porque entonces nunca ves una obra repetida, Sí, siempre ves una obra diferente. sí. Me Sí. permite. Sí, una sí, interrupción. indudablemente que sí estamos. Francisco se está olvidando que lo específico del traspunte, que era nuestra Sí. representación, era de, generalmente, teníamos muchísimas obras, pero generalmente eran todos los entremeses de Cervantes. Sí. Entonces representamos casi todos, Sí, todos. pero Segundo, basándonos siempre que era en lo- leído, pero los personajes estaban en pie, Sí. se movían, iban vestidos, o sea, quiero decir que los movimientos era utilizar el papel en vez de la lengua, pero los personajes Eran, se sí. movían, intervenían, salían, entraban. O sea, era una mezcla entre era una- una mezcla sí. entre lo que es Entonces, teatro claro, leído tenía y... muchísima fama porque todos tenían una ventaja, que el papel no variaba, el papel no se podía variar, pero sí los gestos, los ademanes, y además formábamos un grupo Bueno, extraordinario. Sí, sí, el director era el señor Guzmán. Sí, que que también- después me lo colomó a mí. Es que es muy yo- listo, es muy listo. Yo he empezado... Pero hay que decir una cosa, que él en cuestión, cuando seleccionábamos obras, que algunas eran muy complejas y muy modernas. Claro, era él el que Sí. generalmente hacía de secretario, ayudaba, o sea, Sí, yo he intervenido bastante, No. he hecho de todo. hacía las introducciones, hacía todo eso. Pero Yo claro, que ahora, es diferente que esto, hacer un teatro leído ahí No, sentaditos. yo ahora quiero, lo que pasa es que hay algunos que no están de acuerdo, empezar a hacer teatro leído, porque de memoria no se puede memorizar. Hacer teatro, pero no sentado, sino de pie, Bueno, como haciendo lo hacíamos. como lo hacíamos antes. Sí. Pero tienen el papel, digo, bueno, pero lee el papel, mi hermano, los gestos con el papel delante, porque eso ya lo he hecho yo antes. lo hemos Sí, hecho sí, antes. sí, lo habíamos Ya En los tengo, ya tengo entremeses, ¿no? experiencia yo en eso. Es Y cuando si- hicisteis los Y si los entremeses. papeles Sí, los sí, sabemos, no solamente Y si los entre papeles meses, los sino sabemos, también. pues entonces se dejan los papeles y se para de memoria, pero de memoria. Pero empezar de pie, gesticulando, como si tuviéramos teatro, pero con la ayuda del papel. Teatro leído como... Sí, hacemos. bueno, y que es lo que hacía el Entonces, Traspunte. y vestidos de... Y él sabía dirigir Sí, y todo sí, esto. No, hombre, claro, si el director tiene que saber, si no Entonces, sería... No, y quiero que empezar por salían, ahí. incluso de Muñoz Secas se hicieron varias obras que son complejísimas Sí. y con un montón de personajes Sí, se también. hicieron y dieron un resultado enorme. Sí, y fuimos a Tarragona, fuimos a varios sitios. Sí, Sí, bueno, No sé el cómo- teatro es una de las facetas. Como andamos de tiempo, Luego o sea, después, pues, bueno, es que es ya. muchas cosas. ya está, porque me están diciendo que ya el tiempo ha agotado. Sí,
se ha acabado el tiempo. Creo que debíamos de quedar para otro programa, puesto que es muy cortito. Lo que pasa es que si se da un programa muy largo, después Sí. nadie lo escucha. Entonces lo único que pido es darle las gracias a los dos, tanto a Marisol como a Francisco. Y como veis, en Barcelona, gracias a estas sociedades, y entre ellos a la Cervantina, tenemos una obligación de potenciarlas, porque realmente son las sociedades que potencian nuestro lenguaje español, el lenguaje que nos sirve a todos para poder comunicarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y que además tenemos la suerte de vivir en Barcelona, en Cataluña, y que conocemos prácticamente todos perfectamente el lenguaje catalán. Hasta el próximo programa, muchas gracias a todos. Sí, me permite poner el final, Sí, me permite. sí. Como presidente de Acción Cultural Miguel de Cervantes, os invito a todos para que vengáis, y si no, para que colaboréis. Hacemos una hojita mensual que se titula Vínculos, y llegado el momento os invito a enviarnos artículos que no sean muy grandes, pero que contribuyan a animar a la gente y a decir pues, que si quieren vivir en español, aquí tenemos el mejor centro. Muchas gracias. Espera que también se despedirá Francisco. Francisco, despídete Pues mirando. nada, muchas gracias por la atención que han tenido en invitarme a esta entrevista, y gracias a la Cervantina. Y bueno, espero que esto sea el principio de otras reuniones y otras entrevistas, porque hay tema para